Ya. Muy buenos días, tardes o noches, profesor. Soy Esteban Rivera y esta es mi tarea acerca de la historia y un problema de conocimiento. Muy bien. Primero, en cuanto a mi contexto. El 27 de noviembre del pasado año 2019 se abrió en el Palacio de Bellas Artes en México la exhibición titulada Emiliano Zapata después de Zapata, en la cual era en honor, pues obviamente, al héroe mexicano. Entre toda la galería de arte que formaba parte de la exhibición, resaltó una obra en específico, la cual se llama La Revolución y fue pintada por Fabián Chaires, y es la que podemos ver en este momento en pantalla. Ahora, esta obra generaría grandes cantidades de polémica, puesto que mucha gente se ofendería por la forma en la que el autor decide retratar al personaje histórico de Emiliano Zapata, diciendo que es un ataque directo hacia su dignidad y hacia los valores que éste representa para la sociedad mexicana, y que lo que está haciendo el pintor aquí es burlarse del personaje al brindarle características tan femeninas, entre comillas, ¿no? Eh, y el- la ofensa popular llegó hasta tal punto en donde las personas quisieron entrar al palacio para quemar la obra y otros en cambio quisieron proseguir con acciones legales en contra del autor. Sin embargo, en contraposición a ese grupo de personas, se alzó otro que en cambio defendía la obra, diciendo que hay que respetar el multiperspectivismo que hay en el mundo de las artes, que el personaje de Emiliano Zapata, como personaje histórico, está abierto a un sinfín de interpretaciones y que hay que recordar que la libertad de expresión es fundamental para poder tener una sociedad que pueda vivir en armonía. Entonces es ahí cuando se alza nuestra pregunta de conocimiento. ¿Hasta qué punto la representación de Emiliano Zapata en la obra La Revolución altera la imagen del personaje histórico? Muy bien, primero, hablemos un poco de Emiliano Zapata. Él fue uno de los líderes militares más reconocidos de toda la Revolución Mexicana. Nacido en la ciudad de San Miguel, en México, en el año de 1879, sería una de las caras principales en lo que corresponde a la resistencia campesina y la lucha indígena, en donde le plantó pelea a los hacendados y a las empresas internacionales que constantemente oprimían a las clases bajas y a los pequeños empresarios y pequeños agrícolas. Y con el tiempo Emiliano Zapata llegaría a trascender en la historia del pueblo mexicano y su nombre sería recordado en calles, escuelas y hasta pueblos llevarían este nombre. Y así la imagen de Emiliano Zapata sería un símbolo de justicia, libertad y masculinidad mexicana. Ahora, lo importante al momento de tratar este tema de la revolución, es decir, esta obra de acá, es que se está dando una representación de Emiliano Zapata a través del arte. Por lo tanto, estamos hablando de historia a través del arte, no historia a través de la historia. Y eso es algo fundamental que no se nos puede olvidar, puesto que es solo este elemento de acá cambia todo lo que podríamos pensar. ¿Por qué? Porque como ya sabemos, el arte es una representación de la realidad, tanto de la realidad de antes como de la realidad de ahora. Y una de las verdades que sostiene el arte es que éste nunca puede verse influenciado por cuestiones morales ni normas sociales. De hecho, las obras de muchos artistas se han sustentado en el mero hecho de desafiar a una normalidad problemática. Ellos utilizan el espacio que tienen en el público para exponer el contexto en el que viven sin censura alguna, puesto que el arte es la representación más pura que puede haber de libertad de expresión. Y es ahí donde entramos al contexto de México, en donde por ejemplo, las terapias de conversión para gente homosexual sigue siendo legal, o se reportó más de 500 asesinatos de gente perteneciente a la comunidad LGBTIQ en los pasados 7 años, o como por ejemplo cerró el pasado 2020 con 3.700 feminicidios, lo cual es una cantidad muy alarmante, y es ahí donde entra en juego Fabián Chaires, quien es la mente maestra detrás de esta obra. Fabián Chaires sería en cambio un pintor nacido en Chiapas en 1987, y su obra
se basa en la representación de aquellas personas que no entran dentro de esos cánones que oprimen en la sociedad, como por ejemplo la hipermasculinidad o la religión. Entonces, una característica fundamental de su estilo es que él recoge personajes que son muy estereotípicos dentro de la comunidad mexicana, como por ejemplo indígenas, luchadores o sacerdotes, y los libera, los desata de ese machismo arraigado por la sociedad. ¿Y cómo lo hace? Pues brindándoles características femeninas. Y todo esto con el propósito de visibilizar la discriminación por la cual las minorías tienen que pasar cada día. Aquí podemos ver al lado derecho algunas de sus obras. Ahora, Fabián Chaires no es ni el primer ni el último artista polémico en la historia. Ha habido un sinfín de numerosas obras que han alzado polémicas en sus tiempos, como por ejemplo tenemos El almuerzo en la hierba de Manet, El juicio final de San Miguel, tenemos El origen del mundo de Courbet, tenemos La muerte de Marat de Jacques Louis David, y perdón, no es de San Miguel, es de Miguel Ángel. Y es que todas estas obras son polémicas, sí, pero no por el hecho de ser polémicas las hacen peores en su calidad. Y el ser polémico está bien dentro del arte. ¿Por qué? Porque el arte está hecho para ser polémico. Es así como llegamos a nuestra conclusión. Ahora, al momento de tener una conclusión debemos tener en cuenta que Emiliano Zapata aquí está siendo tomado como un personaje histórico, no como un individuo perteneciente a la historia. Eso es muy diferente. Y ahora, siendo un personaje histórico, él no es una figura intocable, de hecho todo lo contrario. Al momento en el que uno se vuelve una cara pública, por así decirlo, este individuo forma parte del conocimiento compartido dentro de la sociedad mexicana. Y ese conocimiento está disponible para todo tipo de público y está libre a un sinnúmero de interpretaciones. Y todos esos valores que supuestamente representa la figura de Emiliano Zapata, que ya discutimos, que son masculinidad, lucha, pasión, fortaleza, revolución, libertad y belleza, todos esos valores sí se pueden ver en la obra de la Revolución. Solo que están vistos desde una manera diferente, están tratados con métodos distintos, son una interpretación diferente. Y eso no es que sea una falta de respeto, no, eso se llama arte. Es una forma diferente de interpretar al hombre, y eso no tiene nada de malo. Entonces, para resolver nuestra pregunta de conocimiento, ¿hasta qué punto la representación de Emiliano Zapata en la obra La Revolución altera la imagen del personaje histórico? Pues digamos que alteraría su imagen como persona si es que ese fuera el propósito de Chaires. Sin embargo, como ese no es el caso, entonces no está alterando los valores que representa como personaje histórico. Por ende, hasta ningún punto. Para finalizar, quisiera decir esta cita del propio pintor que me pareció muy interesante. Mi papel como artista es cuestionar y hacer una propuesta donde se valorice y se exponga otra forma de representar al cuerpo masculino. Es decir, que aquí lo único que está haciendo es brindándonos a nosotros una propuesta de distintas realidades. Y de nuevo, eso no tiene absolutamente nada de malo. ¿Por qué? Porque eso simplemente es el artista haciendo uso de su libertad de expresión para promover su propio arte, para promover el mensaje que tiene dentro. Esa sería toda mi exposición, muchas gracias por su atención y aquí estarían mis fuentes.